Buenas, acá desde Consexuar volvemos con nuestras actualizaciones con nuestro equipo interdisciplinario. En este caso, la licenciada Silvina Gozo nos va a actualizar en relación a EFT y parejas, un tema muy actual y muy útil para nuestra labor como sexólogos. Así que bueno, bienvenida Silvina, un Gracias, placer. Vivi. Bueno, gracias, Vivi, y un placer estar con ustedes, como siempre. Y bueno, la realidad es que, digamos, lo que quiero compartir es un poquitito de EFT, digamos, es el modelo, digamos, del que yo trabajo, el que, digamos, transmitimos y que también Vivi, Silvina y unos cuantos de ustedes, ahí está Rosángela también, han tenido, digamos, han ido recorriendo la formación y creo que resuena mucho, digamos, con toda digamos, el enfoque que ustedes tienen y el que también Silvina tanto eh, transmite y trata como de invitarnos a ver cómo pensamos y cómo recibimos las consultas, ¿no? Cómo recibimos el sufrimiento en general de un paciente en las distintas áreas, ¿no? Em, Esto surge a partir de un caso que, bueno, que es el primer caso que yo tomé, digamos, dentro de Consexuar, que, bueno, que quedó trunco, así que me siento como Freud trayendo, digamos, las situaciones desde los casos que fracasan desde el comienzo. Por eso no me voy a extender con el caso, pero quería comentarles un poquito, digamos, cómo pensamos en general las consultas y a partir de ahí, digamos, por ahí hacer después una síntesis de lo que trabajé con el caso y por qué ahora termina siendo una derivación a terapia individual, digamos, no se pudo armar la terapia de pareja en sí, bueno, una de las partes no quiso más. Le puse este título, ¿no? Digamos, me voy a enfocar en cuando recibimos una pareja, digamos, como qué nos hace pensar, digamos, y que después por ahí, si quieren, avanzamos un poco en los pasos o, bueno, o en la modalidad. Pero en principio me parece que tiene que ver con ampliar, o por lo menos lo que a mí me aportó, digamos, este modelo es una mirada, digamos, un poquito más amplia sobre cómo se piensa el sufrimiento en una pareja, ¿no? Y teniendo en cuenta que la mayoría de los temas en sexología, digamos, surgen de lo vincular, em, qué pensamos, digamos, que sucede en los vínculos o qué necesitamos, digamos, tener en cuenta a la hora de intervenir en algo que funciona a nivel vincular, ¿no? Entonces, uno de los objetivos centrales, digamos, que tiene el modelo de terapia focalizada en las emociones, que no sé si conocen, digamos, pero es el modelo de la doctora Sue Johnson, que se originó en Canadá. Desde los años 80, Sue Johnson estuvo trabajando con Leslie Greenberg en la terapia centrada en las emociones y a partir de empezar a pensar en cómo el trabajo emocional impactaba fundamentalmente en el modo de vincularse. em, Ella se abrió, digamos, de Leslie Greenberg y ahora, digamos, ustedes pueden leer sobre Leslie Greenberg en terapia centrada en las emociones, que fue en mucho tiempo, digamos, más en el trabajo individual, y Sue Johnson empezó a abrirse y creó el modelo de terapia de pareja, ¿no? Ahí, hace, digamos, unos 40 y pico de años, que empezó con la transmisión de este modelo. Y, digamos, lo que hizo fue tomar, digamos, desde la base de la terapia experiencial y rogeriana, digamos, que trabajaban con Leslie Greenberg y cómo las emociones jugaban un rol fundamental a la hora de pensar en un cambio, digamos, o en un sufrimiento en un paciente. Empezó a integrarlo con todo lo que tenía que ver con el enfoque vincular, ¿no? Digamos, como, eh, digamos, bueno, después les voy a contar un poquito las bases, ¿no? Pero digamos, lo que aporta este modelo fundamentalmente es, digamos, empezar a pensar el objetivo, digamos, que tenemos en todo, en cómo pensamos una relación, es entender que lo que favorece una relación saludable es una base segura, ¿no? Digamos, es la claridad y la seguridad en el vínculo, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a pensar que los sufrimientos y los síntomas tienen que ver con un punto de inseguridad que se da
en ciertas interacciones que se van dando como repetitivas y reactivas, ¿sí? Y cómo, digamos, esos espirales, digamos, reactivos generan inseguridad en el vínculo. Entonces, el objetivo fundamental que tiene el modelo, que les voy a ir contando un poquito, es ayudar a que se genere una base segura de la relación, ¿no? Para a partir de ahí poder explorar y poder generar, digamos, un avance o una decisión sobre cómo vamos acompañándonos en lo que estemos proponiéndonos en lo vincular, ¿no? Entonces, un punto, digamos, de anhelo, digamos, de todo vínculo el que nos va a guiar en lo que se supone que todos como seres humanos tenemos es el generar, digamos, en ese vínculo esa posibilidad de acudir y dar seguridad como compañeros de vida, ¿no? Entonces, esta es una frase de Sue Johnson que para mí deja en claro lo que busca como reparar y fortalecer desde el modelo, ¿no? Dice, si ustedes pueden acudir y darse seguridad uno al otro cuando enfrentan a los dragones de la vida juntos, cada dragón que ustedes se enfrenten fortalecerá sus lazos con confianza y amor, ¿no? Todos podemos y merecemos tener vínculos amorosos y duraderos que deseamos, ¿no? Entonces va a trabajar en la seguridad, va a trabajar en la posibilidad de que esa fortaleza del vínculo genere también seguridad en lo individual, ¿sí? Y esto pensado desde la teoría del apego, que es la que ella toma, digamos que a mayor seguridad hay a mayor seguridad del vínculo, a mayor claridad del vínculo, hay mayor base segura en lo personal como para el crecer o enfrentar desafíos de la vida, ¿no? Y en eso es como se piensa la pareja. Entonces, si pensamos la pareja en ese lugar, ¿sí? Ella lo que plantea es la necesidad de un marco teórico claro sobre el amor adulto, ¿no? Digamos, porque pensamos el amor como ese modo de vinculación, ¿sí? Que nos genera esa experiencia particular y que nos promueve mayor estabilidad o mayor inseguridad, ¿no? Entonces, dentro de lo que sería, digamos, el marco teórico del amor, lo que toma fundamentalmente es la teoría del apego. Acá tengo desordenadas las figuras, ¿no? Pensando que en los seres humanos el apego, digamos, nos va a marcar un poco esa tendencia a la conexión, ¿sí? Eh, Pensado el apego, digamos, desde la teoría de Bowlby, ¿no es cierto? Digamos, de cómo aprendemos y tenemos, digamos, esa marca desde nuestro inicio, de cómo aprendemos a vincularnos desde la base, desde nuestro nacimiento con características de indefensión, ¿no? Digamos, nosotros somos seres vinculares y seres relacionales por excelencia, digamos, y en esencia, y necesitamos del otro para crecer, ¿no? Necesitamos del otro para el alimento, para el crecimiento más básico, necesitamos el cuidado de un otro para subsistir, ¿no? Entonces, esa relación que vamos estableciendo con el cuidador o cuidadora que nos sostiene en estos primeros momentos de la vida, va estableciendo una modalidad de cómo nos relacionamos con un otro a partir de nuestras necesidades básicas y que va estableciendo una modalidad de cómo vivimos la supervivencia, ¿no? Entonces, por eso vamos a buscar, digamos, en esos vínculos, digamos, que dice Bowlby desde el nacimiento hasta la tumba, que van generándonos y que van satisfaciendo las necesidades más básicas que tenemos de seres humanos, como seres humanos, y van marcando, digamos, una posibilidad de recurrir a ese otro para generarnos la fuerza que necesitamos para seguir adelante, ¿no? Entonces, por eso dice que el apego está en la equivalencia de la supervivencia, en cómo vivimos esa seguridad para la supervivencia, ¿no? Entonces, así como los primates acuden a sus figuras de apego, digamos, y esto lo vamos viendo como en la evolución ¿no? de todas, digamos, de las especies, a partir, digamos, del sistema, digamos, de la evolución que vamos teniendo y a partir de la evolución del cerebro hacia el sistema límbico, empezamos a tener la posibilidad de generar esa vivencia de apego, ¿no? Del acudir a un otro, ¿sí? Y del sentir, digamos, a partir del peligro, buscar la seguridad
en esta figura que nos da, digamos, un mayor sostén, ¿no? De que nos da eso que nosotros todavía no estamos en condiciones de generarnos. Entonces, desde ahí vamos a empezar a generar mecanismos donde vamos buscando a otros para el crecimiento, ¿no? Entonces, si pensamos en esto, digamos, ¿no? Volviendo al punto de partida, digamos, en cuando una pareja consulta o en una pareja está en conflicto, cuando un vínculo tan esencial como el vínculo, digamos, que elegimos para seguir adelante, como es la pareja, está en conflicto, empieza a haber ciertos momentos de inseguridad, ¿no? Entonces, el concepto al que vamos es que vamos a trabajar en esa seguridad para generar, digamos, mayor bienestar y para disolver, digamos, esta amenaza a la supervivencia, ¿no? Pero, digamos, sabemos que digamos, así como los vínculos inician, digamos, con un momento como más de armonía, digamos, y digamos, que en el inicio hay como ese anhelo, esa ilusión, ese enamoramiento y demás. Sabemos que en algún momento, digamos, empiezan las diferencias. eh, Ella digamos, lo que nos plantea es que trabajando en esos momentos de diferencia, trabajando en esos momentos de conflicto, podemos adquirir mayor fortaleza en la relación, ¿sí? Y esto entendiendo, digamos, esto que quería ahí, digamos, citar esta frase, que no es lo mismo, digamos, tener un vínculo seguro que tener un vínculo sin dificultad, ¿no? Entonces, cero negatividad no es lo mismo que seguridad, dice. La seguridad es ser capaz de acudir a tu pareja y recuperar el equilibrio emocional. Entonces, el énfasis del tratamiento va a estar dado en fortalecer ese músculo para recuperar el equilibrio. O sea que en el momento en que la pareja o digamos la persona digamos trae el conflicto vincular, nosotros lo que pensamos es no no simplemente que la relación está en crisis, sino que entendiendo desde dónde surge el conflicto y entendiendo que ese conflicto está amenazando ese vínculo de supervivencia y está poniendo, digamos, todas nuestras alarmas en acción, vamos a entender cómo podemos recuperar el equilibrio emocional. Vamos a encontrar de dónde viene esa amenaza, digamos, al vínculo y qué es lo que necesita esa persona recuperar y cómo, digamos, ir nuevamente a ese anhelo que originó, digamos, la elección de esa persona, ¿no? Entonces, esta sería la base donde unimos un poco, digamos, la teoría del apego, desde donde aprendimos a vincularnos, que también nos da la idea de cómo se ponen nuestras defensas en acción cuando sentimos que la amenaza de ese vínculo está puesta, digamos, en el conflicto, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en esto, ¿no? Digamos, a que hay una relación directa entre la seguridad que se genere en ese vínculo y la capacidad de exploración, ¿no? Y si pensamos las consultas, no solamente, digamos, los conflictos de pareja, sino las consultas, por ejemplo, en relación a las dificultades en la sexualidad, y pensamos que a mayor seguridad hay mayor capacidad de juego, hay mayor capacidad de exploración, cuánto más tenemos que pensar cómo es que se genera la inseguridad, ¿no? Y qué es lo que genera inseguridad en ese vínculo o desde dónde, digamos, estamos en esa elección de ese vínculo en particular. Entonces, por eso vamos a buscar eso, ¿no? Digamos, vamos a buscar a partir de la consulta, ¿sí? La consulta que se da en un momento de desregulación emocional donde hay interacciones rígidas y desconectadas, ¿no? Digamos, cuando uno escucha a una pareja en conflicto que consulta, siempre puede como empezar a entender cuál es el patrón que los tiene atrapados, cuál es el conflicto que repiten una y otra vez y que empieza a sentirse como amenaza a la conexión y esto los desregula emocionalmente y podemos encontrar una pareja en escalada, ¿sí? O en desconexión sexual incluso, ¿sí? Y estos patrones rígidos, ¿sí? Generan esta inseguridad que eh, no les permite, digamos, recordar, no les permite entender el sentido, digamos, de ese vínculo, ¿sí? Porque está tapado con toda la estructura de amenazas, perdón, defensiva que se da frente a la amenaza, ¿no? Entonces,
Lo que vamos a hacer, digamos, a partir de ciertas intervenciones es entender cómo se generó esta desregulación emocional desde lo emocional para poder cambiar esa vivencia de inseguridad que está dado en estas emociones defensivas y poder ir a la emoción vulnerable, que es la que sostiene la conexión. ¿Sí? Perfecto. ¿Va? Ok. Entonces, em, el enfoque fundamental tiene que ver con esto, ¿no? Digamos, con que la conexión hace a la supervivencia, una buena conexión hacia la supervivencia, y la desconexión se vive como amenaza. Y eso está grabado en nuestra neurobiología, ¿no? Entonces, cuando vivimos un vínculo que hace a la supervivencia, un vínculo esencial, primordial para nosotros, un vínculo amoroso, vemos amenazada la supervivencia cuando este vínculo nos muestra desconexión, van a sonar todas nuestras alarmas y desde nuestro aprendizaje y de cómo está grabado en nuestro sistema de apego, el cómo tenemos que defendernos de la amenaza frente a la supervivencia, vamos a reaccionar, ¿sí? Y así es como empezamos a pensar qué es lo que sucede en este vínculo. Se vive la posibilidad de aislamiento, abandono, de rechazo, ¿sí? En este vínculo, esto se vive como peligro, ¿sí? El peligro pone en cuestión la seguridad, ¿sí? Y si pone en cuestión la seguridad, van a desatarse todas mis defensas, ¿sí? La única manera de volver a la seguridad es a partir de la empatía y del apoyo, ¿no? A partir de cómo yo entiendo lo que me sucede cuando estoy en plena alarma, ¿no? Si yo, a ver, esperen que no sé qué puse acá. Ok. Si yo me siento en peligro, ¿sí? Lo más probable es que esto que decía que tengo grabado, digamos, desde mi aprendizaje, que cuando estoy en peligro necesito luchar, ¿sí? Huir o paralizarme. De acuerdo a mi experiencia de cómo lo aprendí, activo ese sistema de defensas. Entonces, si yo me siento en peligro y aprendí, digamos, que mi modo es la lucha, mi modo es, tengo que hablar más fuerte, tengo que gritar, digamos, para que me escuchen, porque yo aprendí que si no, nunca me escuchaban, ¿sí? Entonces, cuando siento que algo no está claro, digamos, cuando siento que el otro se está alejando, que el otro me abandona o que me está rechazando, ¿sí? Lo más probable es que mi sistema de defensa, cuando estoy en peligro, haga que yo levante, digamos, mi tono, que grite, digamos, porque aprendí que frente, digamos, que como esto se vive por supervivencia, ¿sí? Entonces aprendí que tengo que luchar. Activo mi sistema de lucha, pero estoy con un otro que esa lucha no la escucha como un pedido de acercamiento, como un respondeme, no quiero que te alejes, te necesito cerca, ¿sí? Seguramente lo escucha como ataque, ¿sí? Entonces, ese otro también pone en jaque la seguridad, ¿sí? Se siente en peligro, ¿sí? Y va a aprender a defenderse a partir de esa situación. Con lo cual se puede sentir rechazado, ¿sí? Se vuelve a sentir en peligro y entonces a partir de ahí activa su sistema de defensas. Y ahí empezamos a pensar que entonces en esas interacciones lo que se repite es el malentendido de señales. Entonces, desde la posibilidad de acudir y responder, digamos, de cómo pensamos el amor, como ese cableado de tendencia a la conexión, donde hay alguien que pide a un otro, ¿no? Digamos, ¿no? con una sonrisa, o mismo, digamos, en todas las señales de cortejo, digamos, ¿no? Hay como una necesidad de conquistar al otro para el acercamiento, digamos. Esas señales empiezan a tener distorsiones porque ya no son tan claras. Ya no te estoy invitando al acercamiento desde mi sensibilidad, desde la empatía, ¿no? desde el placer, desde el gusto, ¿no? Digamos, desde el pedido claro, sino que estoy accionando señales que empiezan a vivirse como,
malentendidos y que amenazan esa claridad de la interrelación, ¿no? Entonces, trabajando en esa, digamos, en cómo ir traduciendo ese lenguaje de defensividad a un lenguaje más vulnerable, es lo que, digamos, vamos a generar una mayor claridad y mayor seguridad en el vínculo, con lo cual nos vamos a animar a mayores riesgos, nos vamos a animar a poder pedirle a un otro, digamos, algo que necesitamos, poder ser más claros en nuestras interacciones, ¿sí? Y poder generar este vínculo de confianza que, digamos, lo definimos como interdependencia, ¿sí? Porque digo esto porque a veces el apego tiene como mala palabra, digamos, pero así es como se piensa, ¿no? Digamos, esto que les decía de a una mayor seguridad, digamos, una mayor capacidad de exploración, a una mayor seguridad hay, digamos, la capacidad de tomar mayores riesgos, ¿sí? Esta es la interdependencia que buscamos, esta es la fortaleza que buscamos en el apego, en la seguridad personal, en la relación amorosa, como para seguir dando pasos ante la vida, ¿no? Y ahí es donde pensamos que los vínculos son vínculos que hacen a la supervivencia, ¿sí? Entonces, los ejes en los que vamos a trabajar son fundamentalmente el seguir generando puertas de conexión, ¿no? Donde vamos a entender, digamos, el cómo está ese vínculo desde la disponibilidad emocional, desde la capacidad de respuesta que hay y desde el involucramiento emocional, ¿sí? Y esos son los ejes que vamos a ir evaluando y con los que vamos a ir jugando en nuestras intervenciones para que esos canales estén más claros y más seguros, ¿sí? ¿Cómo vamos a generar esa seguridad? En principio, como decíamos, partimos desde el momento en que recibimos una pareja, que la pareja está en conflicto. La pareja nos muestra el modo de interacción negativo que están teniendo, ¿no? Y esa es la primera foto que vamos a sacar, ¿no? Digamos, lo primero que vamos a buscar es entender cómo en esta relación se ubican cada uno en un movimiento, en un momento de conflicto, ¿no? Y a partir de ahí vamos a empezar a rastrear lo que llamamos el ciclo, ¿no? El ciclo de interacción negativa repetitivo, estos patrones rígidos que les decía al principio, que se van dando en la relación, digamos, y vamos a empezar a definir cómo es un poco la interacción, cómo es la danza que se da entre estas dos personas cuando alguna situación detona como un momento de peligro de conexión, ¿no? Sabiendo que nuestras sensibilidades de apego son tocadas en esos momentos, pero las vamos a buscar ahí, ¿no? Digamos, en ese momento donde empezás a sentir que él se aleja, donde empezás a sentir que ya a él no le gusto de la misma manera, donde en ese momento, digamos, algo empieza a pasar adentro tuyo digamos, y empezamos a explorar y a expandir esa experiencia, porque entendemos que ahí, cuando suena esa amenaza, empieza a activarse todo este sistema defensivo que aprendió esta persona en sus vínculos de apego, ¿no? Y eso es lo que vamos a buscar, entender un poco cómo es ese momento particular que está en conflicto y cómo se repite en este momento algún temor o amenaza a ese vínculo de supervivencia, tal como lo vivió esa persona en algún otro momento de eh, digamos, en los vínculos tempranos, ¿no? ¿Qué es lo que vemos, digamos, en general? En general no. Las únicas dos posiciones que vemos cuando vemos en una pareja que las personas están amenazadas en la conexión, que algunos subimos el volumen y que otros bajamos el volumen, ¿no? Digamos, esto que decíamos tenemos grabado en nuestro sistema nervioso, digamos, la posibilidad de ataque, huida o parálisis, ¿sí? Esto en la relación, digamos, o cuando recibimos una pareja, lo vemos en este tipo de conductas, ¿no? Entonces, ahí vamos a empezar a pensar, bueno, algo está pasando, ¿no? Algo está pasando que se detuvo, digamos, y que bajó el volumen, ¿sí? Como una estrategia defensiva ante la situación amenazante, ¿no? O
digamos, cuando alguien se activa, digamos, cuando alguien empieza a subir a la crítica, la culpabilización, digamos, todas estas actitudes, digamos, que suenan más activamente agresivas hacia el otro, ¿sí? Sabemos que tiene que ver con esto de que hay una amenaza de conexión que evoca en esa persona la defensa de subir el volumen. Y esto es lo que vamos a empezar a identificar, digamos, en cómo se van ubicando en este ciclo de interacción, ¿no? Y a partir de ahí, digamos que eso sería como la punta del iceberg que vemos, ¿no? Digamos, en esta pareja, digamos, empezamos a ver la reacción, digamos, como esto, como lo que muestran, ¿sí? Y, digamos, sabemos que las emociones tienen como estas dos partes, ¿no? Digamos, no solamente las vemos por las tendencias de acción, digamos, y por la emoción reactiva, sino sabemos que hay un montón de pensamientos que acompañan ese momento de defensividad, ¿sí? Ese momento donde se organiza esa emoción reactiva, pensamientos que los vamos a ir tratando de rastrear, digamos, y que organizan y que están ligados a las creencias y a todas esas, a las significaciones que les vamos dando, digamos, por nuestras experiencias previas, ¿sí? Y que tienen que ver con, digamos, estos miedos de apego, digamos, o con anhelos de apego no satisfechos, ¿no? Y esto es lo que está por debajo de esa reactividad. Lo que pasa es que no es lo que habitualmente se dicen, digamos, no es lo que habitualmente se muestra, ¿no? Digamos, entonces vamos desde ese momento de la reactividad y de la punta del iceberg a buscar esas emociones vulnerables y de esa manera es que vamos cambiando la dinámica de interacción, ¿sí? Vemos desde este modelo, cuando entendemos los comportamientos destructivos, esa punta del iceberg, ese subir el volumen o bajar el volumen ante el momento de conflicto. Vemos que son comportamientos destructivos porque ponen en amenaza el vínculo, ¿sí? Pero lo vemos como intentos implícitamente positivos de búsquedas de conexión, de esos anhelos, ¿sí? De apego, de esa expectativa de necesito tenerte cerca, por favor no te vayas, o de dame tiempo, digamos, no, no, estoy intentando regularme, digamos, que podría ser como un tope a la conexión, digamos. Empezamos a ver, ¿sí? Que ese es el corazón, digamos, o el corazón del asunto, dice, ¿no? Digamos, es como el nudo, digamos, que activa esas defensas. Entonces vemos la contracara de la defensividad. Vemos lo que hay por debajo del ciclo, que es esa necesidad de generar una seguridad en ese vínculo, ¿no? Entonces, el ciclo negativo sabemos que es mantenido por el modo en que cada uno intenta lidiar con esa desconexión, ¿no? Y eso es lo que nos enseña Sue Johnson a un poco desarticular. Entonces, el modelo que les decía tiene que ver con, digamos, vamos desde lo experiencial, porque vamos desde el momento en la consulta buscamos el momento de conflicto, digamos, como para entender un poco cómo se ubican cada uno, ¿sí? Em, en ese patrón, digamos que esto es como la mirada sistémica que tiene, digamos, este modelo, digamos, empezamos a entender las interacciones y cómo se dan, digamos, esa danza que decíamos de interacción, de cómo cada uno se va ubicando en ese modelo de conflicto, ¿sí? Accedemos a eso desde lo experiencial, trabajamos con la emoción, digamos, rastreando la emoción y buscando la emoción, digamos, para cambiar esa interacción desde la mirada del apego, ¿no? Por eso decimos que en este modelo, digamos, las bases que toma Sue Johnson, y ella dice que EFT es como unir a Minuchin, Bowley y Rogers en un café, ¿no? Digamos, y empezar a ver cómo cada uno aporta su mirada desde qué es lo que se da en un momento de conflicto. Desde Bowley, obviamente, el buscar la seguridad en el vínculo y pensar el vínculo de amor como esa cuestión, digamos, esencial para la supervivencia, ¿sí? Desde Minuchin entendiendo las interacciones que se dan en un clima de seguridad o en un clima de inseguridad, ¿sí? Como entender los patrones rígidos y cómo esta conducta va interfiriendo en el otro, digamos, cómo se retroalimentan positivo o negativamente las interacciones, ¿sí?
y cómo a partir de esas interacciones nos vamos definiendo en la identidad. Esto es muy de Minuchin. Y lo experiencial de Roger es porque trabajamos con lo emocional, trabajamos a partir de la vivencia emocional, ampliando la experiencia emocional para generar el cambio emocional, ¿sí? Entonces trabajamos desde la emoción para generar un cambio en la emoción, ¿no? Entonces, observamos lo que sucede entre los miembros de la pareja, cómo se relacionan unos con otros. Ahí hacemos el rastreo del ciclo negativo, sistémico. Observamos qué sucede dentro de cada miembro de la pareja, cómo ellos construyen esa experiencia emocional, eso que les decía del iceberg y de lo que hay, digamos, de la punta del iceberg que muestran y desde lo que hay debajo del iceberg, cómo viven usando intervenciones experienciales, ¿no? Metiéndonos en ese campo, digamos, donde podemos entender un poco más lo que hay debajo de esa reactividad, con el objetivo de crear nuevas formas de interacción más seguras, que tienen que ver con modificar la danza y con aumentar la capacidad de acudir y responder emocionalmente desde la perspectiva del apego, ¿sí? Pero modificamos la danza y aumentamos la capacidad de acudir y de responder emocionalmente si entendemos lo que hay debajo de la reactividad, ¿sí? Mientras nos quedamos en la reactividad, en la punta del iceberg, nadie entiende más que un me está atacando o estamos destruyendo, ¿no? Entonces, vamos cambiando el sentido de ese ciclo como una lucha por mantener la conexión, ¿sí? Que estamos viendo como un ataque a la conexión. ¿Se entiende? Digamos, desde eso que se vive como ataque, vamos entendiendo si tenemos, digamos, la convicción desde este modelo que hay una pelea por sostener esa conexión, ¿sí? Empezamos a descriminalizar esa lucha, ¿no? Y empieza cada uno a escuchar lo que hay por debajo de esa reactividad. Entonces, por eso decimos que las emociones son el blanco y agente de cambio en TFE, ¿no? Porque las emociones reactivas, vistas a través de los lentes de apego, son los que vamos a intentar ponerle otro color para que sean agentes de cambio, ¿no? Para que la conexión sea más desde lo vulnerable y no tan desde lo defensivo, ¿no? Y entonces ahí es donde las emociones nos guían a recuperar ese clima vulnerable que tiene la búsqueda y la conexión amorosa, ¿no? Entonces, de las dos caras de la conexión, buscamos fortalecer que fluya esa conexión emocional, ¿no? Por eso dice Sue Johnson, cambiar la música para cambiar la danza, ¿no? La emoción, dice, es la música, es la fuerza que organiza de una manera fundamental la danza de la pareja, ¿no? Entonces, si la emoción es la música que organiza la danza de la pareja, si estamos en emociones reactivas y defensivas, ¿sí? La danza va a ser reactiva y defensiva, ¿sí? Si queremos crear una conexión segura, una conexión amorosa, tenemos que ir a cambiar la emoción para que las emociones que circulen sean las emociones más vulnerables en un clima de mayor seguridad, ¿no? Y así se da una conexión profunda.